Jagroski. Iván, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Efectivamente, jueves, mañana a las 13 horas en Olivos, va a ser este retiro de Juntos, bastante habitual desde que apareció este dispositivo político en la escena pública. Lo hacía el PRO en su momento y después, como jefatura del espacio, lo trasladó esa costumbre, por ahí un poco más espaciada, pero costumbre al fin, al resto de Juntos por el Cambio. Ausencia de Carrió, obviamente Carrió no va a estas cosas, no la conmueven, por decirlo de alguna manera elegante, pero sí van los gobernadores de Juntos por el Cambio, van los jefes de bloque de Juntos por el Cambio, van las autoridades partidarias de Juntos por el Cambio. En general, la dinámica que tiene este encuentro es llevar a un invitado por cada espacio. Entonces, por ejemplo, en el último retiro, cada uno de los partidos que componen Juntos por el Cambio llevó un economista. ¿Por qué? Bueno, porque estaba en el marco de lo que era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para conversar sobre eso. Me da la sensación que esto va a versar casi exclusivamente sobre el tema, porque por lo que pude hablar antes de venir acá con alguno de los protagonistas, me decía, Leo, está todo muy tranquilo. Y me dice, sí, es la estrategia. Nosotros nos pusimos como objetivo que mientras el oficialismo no defina cuál va a ser su postura frente al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, no vamos nosotros a plantear algo que todavía no está decidido entre quienes gobiernan. En ese marco, lo que no cayó del todo bien en el PRO, pero sí obviamente fue una decisión autónoma y soberana de la coalición cívica y de la Unión Cívica Radical, fueron las declaraciones de Elisa Carrió y de Gerardo Morales. También participó Maximiliano Ferraro, el presidente de la coalición, del bloque de la coalición cívica, siendo nosotros tenemos que ser responsables, acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y alejar cualquier posibilidad de default de la Argentina. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque para quienes quieren acompañar el acuerdo con el fondo, tienen una situación que es win-win, digamos, ¿no? Que es, acompañan el acuerdo y pueden hacer gala de una responsabilidad para después apalancarse sobre eso para el discurso público. Y además se evitan los reclamos de los factores de poder de la Argentina. Pues no nos olvidemos que Juntos por el Cambio, y esto no es descriptivo, no es valorativo, es una coalición donde los partidos políticos están claros, pero donde también forman parte y de manera muy gravitante los dispositivos de poder de la Argentina. Digo, conversaciones donde empresarios discuten en mesas y la toma de decisiones con autoridades partidarias. Yo creo que por eso, y vos ya lo habías mencionado en otras reflexiones de estos días, creo que es prácticamente indudable que el PRO va a terminar, en términos mayoritarios al menos, acompañando el proyecto, pero ¿sabes por qué no tengo prácticamente dudas? Por esto último que señalás, por esos factores de poder que tienen una fluidez permanente con ese espacio político, y esos factores de poder están a favor del acuerdo. Totalmente. Quieren que se cierre el acuerdo. Y no solo por un tema ideológico, sino por un tema práctico. Sí, financiamiento, sí. Total, tasa claro. de préstamo, Sí. cuestiones crediticias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, para decirlo rápidamente, un rechazo de Juntos por el Cambio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le haría perder un montón de plata a gente que no le gusta perder nada de plata. Claro. Entonces, ahí ya hay un punto que les sirve apalancarse a quienes sí quieren acompañar el acuerdo. Después, hay algunas posturas, que son las que planteó Patricia Bullrich, por ejemplo, que dijo, si no acompaña el oficialismo el acuerdo, tienen que derogar la ley de sostenibilidad de la deuda y hacerlo por decreto. Bueno, eso es algo que solamente está por ahora en la cabeza de Patricia Bullrich y del sector más duro de la coalición entre los que se encuentran. Bueno, obviamente la propia Bullrich. La pregunta es Macri, ¿qué piensa sobre esto? Macri va a estar en el retiro. La UCR decidió que no vaya de Loredo como presidente de bloque y Evolución manda solamente a Martín Lustó. ¿Pienso que es por la diferencia con Negri? No, me da la sensación por la representatividad que tiene Lustó en Evolución, que no tiene institucionalmente la jefatura del pero sí la jefatura política del espacio. Ah, bien. Luego, Fernando Iglesias, Waldo Wolf, una figura creciente en el esquema de Bullrich,
muy singular, digamos. Milman. Muy singular, que es Gerardo Milman. Y está bien que destaques con el término singularidad, porque realmente uno a veces piensa que es medio un chiste incluso lo que dice, porque realmente son tan palpables las contradicciones que vive tuiteando, ¿no? Ayer citaron, yo quiero decir esto solamente para que la persona que ayer se citó en todos los medios de la Argentina, que un congresista de los Estados Unidos, que decía que el verdadero problema que tenía Estados Unidos era Argentina, y Sí. entonces se subió buena parte de la política y de los medios del país. Sí. Bueno, es un caballero que está investigado formalmente porque hay muchas evidencias, no hay una sentencia de culpabilidad, pero hay muchas evidencias en su contra sobre tráfico sexual con menores. Claro. Es decir, es un trampista furibundo, Sí, sí. un hombre que obviamente está en contra del matrimonio igualitario, de la legalización del aborto y que Claro. avaló la toma del Capitolio. Bueno, Quiero decir, esa es la cita. Son muy interesantes esos antecedentes que yo desconocía, pero aún sin conocer esos antecedentes que pintan al personaje cabalmente, a mí me parecía realmente cómico la afirmación que hizo. No se la puede tomar en serio, no le pueden dar relevancia jerárquica en la Argentina, en los medios de comunicación ni tampoco en la política, a un tipo que está con un discurso completamente anticuado y además irrisorio, señalando que la Argentina debería ser una preocupación central para los Estados Unidos porque puede transformarse en un lugar donde brote el comunismo. Realmente absurdo, digamos. No, tiene otro punto, dijo que Biden llegó a la Casa Blanca a través de fraude. Es una figura muy particular, lo planteo porque ayer lo vi citado incluso por personas inteligentes que a lo mejor, pero hay una investigación en el New York Times muy clara que cuenta todo lo que Gaetz, creo que es el apellido del congresista, de lo cual se está acusado. Pero volviendo al retiro de Juntos, Sí. ayer pasó algo interesante que involucra a Patricia Bullrich. ¿Por qué te digo esto? Porque Bullrich empezó, y ya cada vez más, a no ser lo mismo que Macri. Es decir, esta es la información. Mi análisis es que ella empezó a creer que puede ser. Y que Macri es un rival más dentro de la PASO de Juntos por el Cambio y no su jefe político o su aliado político. Ella repite en privado habitualmente que dice, a mí Macri no me ungió. Macri me dio un sello que estaba destruido en ese momento porque habíamos perdido las elecciones, que era el sello del partido de PRO, y el resto lo hice yo sola recorriendo y con mi propia línea, que después terminó siendo una línea casi mayoritaria en Juntos por el Cambio. Pero ayer en un canal de televisión, en La Nación Más, pasó algo muy, muy singular que muestra también en qué agenda está Bullrich y por qué algunos en Juntos por el Cambio creen que se va a empezar a ir en fade, ¿viste? Se va a empezar a desinflar la supernova de Patricia Bullrich. Si te parece, escuchemos lo que pasó. Dale, adelante. En un momento me asusté. ¿Por qué? Porque claro, vos le estabas mostrando la foto a Miguel Ángel Pichetto del café que había tomado con Patricia Bullrich y cuando entra Patricia Bullrich, todavía sin el micrófono, dice, y escuchamos así, por lo menos yo entendí, Tremendo. ahí está mi candidato a vicepresidente. Yo dije, escuché ya hay una fórmula, mi Patricia. vicepresidente. Claro. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Pero O sea, se ve que era un tema de no había micrófonos, no yo sé. estoy no mal sé. del oído últimamente, escucho Yo mal. también escucho cosas. Escucho cualquier cosa. Pero bueno, después me imagino que le vas a preguntar. Sí, por supuesto, le vamos a preguntar en un segundo nada. Bueno, ¿No? Interesante. Porque no lo había escuchado esto. Bullrich está diciendo, obviamente no es que la sonrisa de Bullrich lo que demuestra no es que los periodistas tienen un oído de tísico y escucharon No. un susurro. Es el adrede, la complicidad, ¿no? Debe haber entrado al estudio con viste, vociferándolo. ¿Dónde se recorta eso? En que tomaron un café hace muy poco Bullrich y Pichetto y que empieza por lo menos Bullrich, a querer que ese sea su lugar de referencia. Y esto no es anecdótico porque fue candidato a vicepresidente de Macri. O sea, Bullrich otra vez empieza a ver si puede comer un poco del jardín del expresidente, que sabemos, ahí se chocan dos planetas, una persona que, en los 70 ejercitó su oposición Sí. de una manera vigorosa, por decirlo de una manera elegante, como es Patricia Bullrich, y un hombre que, como ya lo hemos dicho, goza
con el daño. Entonces, ahí Claro. ¿no? Si eso llega a colisionar, bueno, va a ser interesante de ver.